Pensé que mi esposa estaba trabajando hasta tarde, pero, su relación secreta, con un extraño misterioso, desveló todo, lo que encontré en sus mensajes te dejará en shock. Parte 1/15, revisión de antecedentes. Hola, Reddit. Lector de siempre, primer post. Nunca pensé que sería ese tipo que escribe algo así, pero aquí estamos. Un poco de contexto, yo, 35H, he estado casado con mi esposa Elise, 32M, por 7 años. Llevamos juntos casi 10. Técnicamente fuimos novios de preparatoria, nos conocimos en la fiesta de graduación de un amigo, conectamos de inmediato y nunca dejamos de hablar. Solía pensar que éramos sólidos. No perfectos, obviamente, ¿quién lo es? Pero teníamos esa conversación fácil, chistes internos, una verdadera historia compartida. Adoptamos un perro rescatado juntos, Buddy, mi pequeño pilar en todo esto. Sinceramente, compramos una casa hace algunos años, y en su mayoría, pensé que estábamos en la misma sintonía respecto a la vida. Pero, ya sabes cómo dicen que todo se ve más claro en retrospectiva. No me di cuenta en el momento, pero las cosas empezaron a cambiar quizá a finales del verano pasado. Elise recibió un ascenso en su trabajo, trabaja en mercadotecnia para una empresa tecnológica mediana y empezó a trabajar más horas, asistir a más eventos de networking, hacer viajes de negocios a otras ciudades para ver a clientes de los que nunca antes me había hablado. Al principio, de verdad me alegré por ella. Siempre se había sentido ignorada en el trabajo y, finalmente, parecía que la gente empezaba a notar su talento. La animé, le dije lo orgulloso que estaba. Incluso empecé a hacer más tareas del hogar para quitarle algo de estrés. Eso es lo que hace una pareja, ¿no? Pero en algún punto, ese calor entre nosotros empezó a enfriarse. Dejó de reírse de mis chistes tontos. Se irritaba más fácilmente. Parecía estar pegada al teléfono, no como antes, y se ponía súper evasiva si yo llegaba a mirar la pantalla. Empezó a bloquearlo. Cambió la contraseña. Y lo admito, tuve un presentimiento extraño. Esa vibra de algo no está bien. Ya sabes cuál. Le pregunté si todo estaba bien. Si había hecho algo. Siempre lo ignoraba con un tajante estoy cansada, o estás siendo dramático, o peor, no confías en mí. Sí confiaba. Dios, sí confiaba. Pero fue ahí cuando las grietas realmente empezaron a mostrarse. Parte 2/15, las pistas empiezan a acumularse. Así que sí. Las cosas siguieron empeorando. Me gustaría poder decir que me di cuenta de inmediato, pero la verdad es que quería creerle. O sea, era Elise, la chica que me mandaba mensajes solo para decirme que me extrañaba mientras yo estaba en el trabajo. La mujer que lloró durante nuestros votos de boda. La persona que conocía mi orden de Starbucks mejor que yo. Pero hasta el perro más leal se da cuenta cuando lo están pateando. Las señales fueron pequeñas al principio. Cambió de perfume. Siempre había usado una fragancia sutil, como de vainilla, pero ahora era algo más fuerte, más almizclado. Le pregunté al respecto y puso los ojos en blanco, diciendo que simplemente quería variar un poco. Oga. Luego empezaron a aparecer las noches de chicas 1 o 2 veces por semana. Al principio fue lindo, pensé que se merecía relajarse con sus amigas. Pero cada vez que preguntaba con quién estaba, murmuraba algunos nombres que nunca había escuchado antes. Ah, solo unas compañeras del trabajo, o no las conoces. Y cuando me ofrecía a llevarla o recogerla, se ponía extrañamente a la defensiva. No soy una niña, me soltó una vez. Otra vez, regresó de una de esas salidas luciendo, rara. Como si estuviera esforzándose demasiado por parecer casual. Su maquillaje seguía intacto, el cabello en su lugar, pero su blusa estaba al revés. Al revés. Se lo señalé, medio riéndome, y se quedó paralizada como venado ante las luces. Luego pasó junto a mí diciendo rápido, lo que sea, y se metió al baño. Y luego, y juro que no me enorgullece esta parte, empecé a revisar el kilometraje de su auto. Fue una tontería, lo sé. Pero necesitaba algo. Alguna especie de golpe de realidad.
Ella decía que estaba en un hotel en el centro para una reunión estratégica con un cliente, pero su coche marcaba más de 60 millas cuando debía ser la mitad. Cada. Maldita. ¿Ves? Volví a preguntar. ¿Segura que estás trabajando hasta tarde? Apenas levantó la vista del teléfono. Ya te lo dije. Estás paranoico. Y así, de repente, me sentí como un extraño en mi propia casa. Parte 3 diagonal 15, la prueba irrefutable. La noche en que todo se vino abajo empezó de forma absurdamente normal. Ella dijo que tenía otra reunión de proyecto nocturna y que no estaría en casa hasta después de las 10. Asentí, fingí que no me importaba, y seguí con mi noche, saqué a pasear a Buddy, puse algo en Netflix, abrí una cerveza. Pero mi mente no se callaba. Esa vocecita en el fondo de mi cabeza gritaba. Tenía ese presentimiento de que si solo miraba un poco más de cerca, encontraría algo. Así que hice lo que me había prometido que nunca haría, revisé su iPad. Y quiero dejar algo claro, no hice esto porque sea algún tipo de celoso controlador. Lo hice porque sentía que me estaba volviendo loco, y necesitaba saber si realmente lo estaba, o si ella me estaba mintiendo. El iPad estaba sincronizado con su iMessage. Nunca se había molestado en desincronizarlo. Lo primero que vi fue una conversación con alguien llamado Ye. Sin apellido. Solo Ye. Y entonces me cayó el 20. Ese apodo raro que mencionó un par de veces al pasar. Ye dijo algo gracioso en el almuerzo hoy. Ya piensa que soy demasiado intensa. Yo había asumido que era algún amigo del trabajo, nunca pensé en preguntar más. Abrí la conversación. Lo que leí me hizo que se me cayera el estómago de golpe. Me sentí físicamente enfermo. La noche pasada fue increíble. Aún no puedo creer que nos salimos con la nuestra. Extraño tu sabor. ¿Cuándo se lo vas a decir? Su respuesta, pronto. Sospecha algo, pero no hará nada. Todavía cree que soy su dulce esposita. Cara con ojos que giran. Ese emoji. Ese maldito emoji. Como si yo fuera solo una broma para ella. También había fotos. De ellos juntos. Él sin camisa. Ella en lencería que yo nunca había visto. Ese tipo de cosas que ya ni siquiera usaba para mí. Y ahí estaba. Todo. Justo frente a mí. La infidelidad que apenas temía, cruda, explícita, innegable. Me quedé ahí sentado por 20 minutos, mirando la pantalla, con la mano temblando, el corazón acelerado, y Buddy acurrucado a mis pies como si supiera que algo estaba mal. Y no podía dejar de pensar, ¿cómo demonios llegamos a esto? Parte 4 diagonal 15, confrontación. Así que ahí estoy, sentado con el iPad en la mano, con mi mundo entero patas arriba. No tenía un plan. Ni una estrategia. Solo, rabia. Dolor. Confusión. Todo hirviendo en mi pecho como un maldito volcán. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber manejado. Pero de algún modo terminé afuera de su reunión, un pequeño hotel boutique en las afueras de la ciudad. Ni siquiera era la zona del centro donde dijo que estaría. Su auto estaba en el estacionamiento. Me estacioné enfrente y solo lo miré por un segundo. Luego le mandé un mensaje. ¿Sigues en la oficina? Elise, sí. Ya estoy terminando. Puede que salga tarde. Claro. Seguro. Así que entro al hotel, el corazón latiéndome como taladro neumático, las manos heladas. Ni siquiera sé qué esperaba. Tal vez quería estar equivocado. Que todo fuera un malentendido. Pero, en el fondo, lo sabía. Le pregunté a la recepcionista si había un huésped llamado Ye hospedado ahí. Apenas pestañeó. Habitación 203. Sin titubear. Subí las escaleras de 2 en 2. Estaba temblando tanto que tuve que secarme las palmas en los jeans antes de tocar la puerta. Y cuando se abrió. Ahí estaba ella. En bata. El cabello húmedo. El maquillaje corrido de una forma que no tenía nada que ver con haber llorado.
Y detrás de ella, un tipo con pinta de Jembro, cara de autosuficiencia, tal vez de unos 40, barba perfectamente recortada, sin camisa, sosteniendo una copa de vino como si fuera el dueño del maldito lugar. Ella se congeló. Dije una sola palabra, ¿en serio? Silencio absoluto. Jay hasta se sonrió. Como si fuera un chiste. Como si yo fuera el remate. Elise por fin habló, no es lo que parece. Solté una carcajada. Fuerte. No fue una risa real, más como un grito roto. ¿Estás jodiéndome? Intentó salir al pasillo, cerrando la puerta detrás de ella como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Hablemos de esto, ¿sí? Estás siendo muy dramático. No lo podía creer. El gaslighting, incluso ahora. Dramático, dije. Leí tus mensajes. Vi las fotos. Lo sé. Ni siquiera lo negó. Solo cruzó los brazos y dijo, bueno, tal vez si me hubieras prestado más atención en vez de a tu precioso perro y tus rutinillas aburridas, no habría tenido que buscar a alguien más. Y eso fue todo. Algo se apagó. La miré, de verdad la miré, y por primera vez en años, no vi a la mujer que amaba. Vi a otra persona. Alguien fría. Arrogante. Una mentirosa vestida de seda. Me di la vuelta y me fui. No grité. No supliqué. Solo, me fui. Parte 5 diagonal 15, las secuelas en el estacionamiento. De algún modo logré regresar a mi auto. Ni siquiera recuerdo haber caminado por el pasillo ni bajar las escaleras. Era como si mi cuerpo se moviera, pero mi mente estuviera en otro lugar. Las manos me seguían temblando. Tenía la boca seca. Me senté en el asiento del conductor, mirando el volante como si me debiera respuestas. Y entonces me quebré. No fue algo ruidoso. No fue dramático. Solo ese llanto ahogado, silencioso, como si me hubieran arrancado todo el aire de los pulmones. Recuerdo que apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ni siquiera podía llorar bien. Era solo, un silencio atónito mezclado con 1000 emociones chocando al mismo tiempo. Traición. Humillación. Ira. Duelo. Y debajo de todo eso, un vacío asqueroso y hueco. Como si una parte de mí acabara de morir. No llamé a nadie. No quería hablar. Me quedé en ese estacionamiento por más de una hora. Eventualmente, se me vino a la mente la carita de Buddy, y me di cuenta de que tenía que volver a casa. No lo había sacado a pasear. Estaría esperando junto a la puerta, como siempre lo hacía. Llegué a casa, y ahí estaba él, moviendo la cola como el pequeño leal que es. Me dejé caer al suelo y lo abracé, enterrando la cara en su pelaje. Él solo me lamió la cara como si nada estuviera mal. ¿Y sabes qué? En ese momento, de verdad amé a ese perro más de lo que he amado a cualquier ser humano. Porque él nunca me mintió. Nunca me engañó. Nunca me hizo sentir que no era suficiente. Esa noche dormí en el sillón. No porque tuviera que hacerlo, Elise ni siquiera volvió a casa. Sino porque no podía obligarme a entrar a nuestro cuarto. Su cuarto ahora, en mi mente. Ese espacio ya estaba contaminado. A la mañana siguiente, desperté y todo se sentía diferente. Y no en el buen sentido. Parte 6 diagonal 15, gaslighting, manipulación y empoderamiento. A la mañana siguiente, entró caminando como si nada, alrededor de las 9 de la mañana, como si acabara de volver del yoga o de un brunch con las amigas. Llevaba puesta la misma maldita ropa de la noche anterior, sin vergüenza, sin remordimiento, solo esa mirada fría y distante que últimamente había perfeccionado. No dije nada. Solo la miré. Ella me miró, ladeó la cabeza y dijo, tenemos que hablar. Ah, ahora sí tenemos que hablar. Súper. Súper, súper, súper. Se sentó frente a mí, en el brazo del sillón, con las piernas cruzadas como si me estuviera haciendo un favor al presentarse para esta conversación. Sin disculpas. Sin lágrimas. Solo, vibes.
Y por vibes me refiero a puras tonterías narcisistas. Sé que estás molesto, empezó, pero las cosas han estado mal entre nosotros desde hace tiempo. Ya no eres el mismo hombre con el que me casé. Estás distante. No me retas. Siempre es lo mismo contigo. Trabajo, perro, casa, repetir. Literal me reí. ¿Y tu solución fue cogerte a un tal ya en una habitación de hotel? Puso los ojos en blanco. En blanco. Estás siendo inmaduro. Me puse de pie. No podía seguir sentado. Sentía que si me quedaba quieto un segundo más, iba a explotar. Me mentiste por meses, Elise. Meses. Me hiciste gaslighting cada vez que pregunté qué pasaba. Me hiciste sentir que estaba loco, y ahora actúas como si fuera mi culpa que me haya sido infiel. Se encogió de hombros. De verdad. No me sentía vista. Necesitaba algo, emocionante. ¿No entiendes lo que es sentirse atrapada? ¿Te sentías atrapada en nuestro matrimonio así que decidiste atraparte encima de otro tipo? Genial. Esa le dolió. Por unos 2 segundos, pareció avergonzada. Luego entró en modo defensa total. Estás exagerando todo esto, dijo. Fue un error. Podemos arreglarlo. Solo necesitamos terapia. ¿Ahora quiere terapia? Después de semanas de escapadas sexuales secretas y de tratarme como su saco de boxeo emocional. No dije nada más. Solo salí al patio, me senté en los escalones con Buddy, y me quedé mirándola cerca. Toda mi vida, la vida que pensé que estábamos construyendo, se sentía como una casa incendiada. Y ella quería echarle consejería encima como si fuera una botellita de agua en un incendio de basura. Parte 7 diagonal 15, el cambio de chip. Esa mañana fue un punto de quiebre. Algo dentro de mí simplemente, se rompió. No en un sentido violento, ni siquiera con rabia. Fue algo más silencioso. Como si hubiera dejado de sangrar y empezara a formar costra. Entumecido. Frío. Claro. Mientras Elisa probablemente estaba adentro redactando algún discurso sacado de Pinterest sobre su viaje de sanación para venderme la idea de ir a terapia, yo estaba afuera con Buddy, pensando en los últimos años. Todos los cumpleaños que yo planeé. Los aniversarios que yo recordaba cuando ella no. Aquella vez que la sostuve cuando murió su papá. Las noches en vela en las que lloraba por estrés del trabajo y yo la calmaba. Todo eso. Amor real, crudo, y ella simplemente, lo tiró por el caño. Volví a entrar y la encontré en la cocina, mirando su celular. Probablemente testeando con Ye. O con su terapeuta. ¿Quién sabe? Quiero que te vayas, le dije. Me miró, sorprendida. ¿Perdón? ¿Me oíste? No te puedes quedar aquí. No tienes derecho a estar en el hogar que construimos después de haberlo destruido a mis espaldas. Ve con Ye. O a un hotel. Lo que sea. Solo toma tus cosas y vete. Parpadeó. ¿Me estás echando de mi propia casa? Es nuestra casa. Y no te estoy echando. Te estoy pidiendo que te vayas antes de que pierda por completo la cabeza. Se puso de pie, cruzada de brazos. Estás siendo dramático. Te vas a arrepentir de esto. Y ahí estaba. La frase clásica del manipulador. Como si ella fuera la protagonista y yo solo una nota al pie en su caótica y patética historia de redención. ¿Me he arrepentido de ignorar mi intuición durante meses, esto? Esto se siente como la primera decisión correcta que he tomado. Me miró por unos segundos, intentando leerme, quizá, y luego subió hecha una furia. Azotó cajones. Empacó una maleta. Bajó las escaleras pisando fuerte como una adolescente enojada. Antes de salir, me miró y dijo, no tienes idea de lo difícil que es el matrimonio. Tal vez cuando madures, lo entiendas. No le respondí. Se fue. Buddy y yo simplemente nos quedamos en la puerta, escuchando cómo se alejaba su auto. Y luego, silencio. Un silencio pesado, hermoso, doloroso. Parte 8 diagonal 15, casa hueca.
La primera noche sin ella fue rara. No fue pacífica, ni dolorosa. Solo rara. Seguía entrando a cuartos esperando encontrarla ahí. Agarrando 2 tazas de café en la mañana por costumbre. A punto de mandarle algún meme tonto. Todo era memoria muscular. Todo ahora vacío. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado silenciosa. Incluso con la televisión encendida, parecía que alguien le había arrancado el alma. Y me gustaría decir que celebré su ausencia, que bailé por la sala escuchando himnos de libertad. Pero no. Solo me senté ahí. Mayormente entumecido. A veces enojado. Siempre agotado. Buddy era lo único que se sentía normal. Se acurrucó a mi lado en el sillón como si supiera que necesitaba a alguien en quien apoyarme. Sinceramente, si no tuviera a ese perro, creo que me habría desmoronado. Él me mantenía con los pies en la tierra, como diciendo, oye, aún necesito comida, paseos y caricias. El mundo no se ha acabado. No le conté a nadie de inmediato. No quería lidiar con las preguntas. La lástima. No estaba listo para decirlo en voz alta, mi esposa me engañó y me mintió en la cara durante meses, y ahora estoy sentado en una casa llena de recuerdos tratando de no gritar. Eventualmente llamé a mi hermano mayor. Se quedó en silencio un buen rato después de que le conté. Luego dijo, ¿quieres que vaya? Esa pregunta casi me rompió. Porque sí quería que alguien viniera. Pero también no quería que nadie me viera así. Destrozado. Pelado hasta los cables. No el tipo confiable que todos conocen. Solo, roto. Así que le dije que no. Estoy bien, hermano. Solo necesitaba que alguien lo supiera. Me dijo que estaba orgulloso de mí por haberla echado. Que no merecía nada de esto. Que no era débil por sentirme como una mierda. Y escuchar eso, en voz alta, fue como si alguien por fin arrojara una cuerda al pozo en el que había estado sentado. Aún así, casi no dormí esa noche. Solo miré el techo y me pregunté cuánto tiempo había estado viviendo con una desconocida. Parte 9 diagonal 15, el regreso de la reina, de la Mier ***. 3 días. Eso fue lo que tardó en desaparecer antes de reaparecer como una mala secuela que nadie pidió. Estaba en medio de hacer huevos revueltos cuando escuché los golpes en la puerta. Miré por la mirilla, y ahí estaba, parada en el porche con lentes oscuros como si se estuviera escondiendo de los paparazzi, o de la vergüenza. Probablemente de ambos. No abrí la puerta de inmediato. Solo la miré. Volvió a tocar. Cuando finalmente abrí, me lanzó una pequeña media sonrisa débil. Hola. Sin disculpas. Sin emoción. Solo un hola. Como si nos hubiéramos topado por accidente en el supermercado o algo así. ¿Qué quieres, Elise? Suspiró. ¿Podemos hablar? No dije nada. Solo me hice a un lado y la dejé pasar. No sé por qué. ¿Curiosidad? ¿Cierre? Tal vez alguna parte masoquista de mí quería ver hasta dónde era capaz de torcer el cuchillo. Se sentó en la mesa de la cocina como si aún viviera ahí y dijo, he tenido mucho tiempo para pensar. Tuve que contenerme para no decir, 3 días, ¿eso fue suficiente para reflexionar sobre cómo destruir un matrimonio? Te extraño, dijo. Nos extraño. Jai fue un error. Él no significa nada. Solo fue una distracción. Tú y yo tenemos historia. Una vida. Eso tiene que significar algo. Me quedé en silencio. Porque si empezaba a hablar, no estaba seguro de poder parar. Ella siguió hablando, como si estuviera leyendo un guión que encontró en Google bajo cómo manipular a tu esposo para que regrese. Estaba en un mal momento. Me sentía invisible. Ya no eras cariñoso. Dejamos de tener conversaciones reales. Necesitaba sentirme deseada otra vez. Pero ahora me doy cuenta de que no fue la manera correcta. ¿La manera incorrecta? ¿Te fuiste por el camino equivocado para engañar? ¿Cuál era el correcto entonces? ¿Con menos nudes y más poesía?
Y luego soltó esta joyita: podemos ir a terapia de pareja. Podemos empezar de nuevo. Sé que podemos arreglar esto si lo intentamos. Ahí fue cuando me puse de pie. Si intenté, le dije. Intenté cuando tú te cerrabas cada vez que preguntaba qué pasaba. Intenté cuando asumí tus responsabilidades, cuando te apoyé, cuando te di espacio. Intenté mientras tú te acostabas con Jay y te burlabas de mí a mis espaldas. Se quedó callada por un segundo. Y luego lanzó la bomba nuclear. ¿De verdad vas a tirar todo lo que construimos por un error? Te juro que vi rojo por un momento. ¿Un error? Tomaste una serie de decisiones calculadas para mentirme, manipularme y engañarme repetidamente. Eso no es un error, eso fue una maldita campaña. Lloró, por fin. Pero hasta las lágrimas se sentían falsas. Como si estuviera más afectada por haber sido descubierta que por lo que hizo. Fui hacia la puerta y la abrí. Vete. Ella me miró, atónita. ¿En serio? Totalmente en serio. Vete. Se fue. Y esta vez, no me sentí entumecido. Me sentí libre. Parte octubre de 15, empieza la limpieza. Después de que se fue por segunda vez, algo cambió. El silencio ya no se sentía pesado, se sentía como alivio. Como respirar aire de verdad después de meses bajo el agua. Lo primero que hice: lavé las sábanas. Luego las fundas de las almohadas. Luego el edredón del cuarto de visitas que ella usaba cada vez que estaba demasiado cansada para dormir en nuestra cama. Sí, ahora me queda claro por qué estaba tan cansada. Después entré en modo purga total. Empaqué todo lo que me recordaba a ella. Todas las fotos enmarcadas, los recuerditos de viajes, las malditas tazas de él y ella que compramos en alguna tienda carísima de Etsy durante la fase de luna de miel. A una caja. Al garaje. Fuera de mi vista. También cancelé su cuenta de Spotify del plan familiar, infantil. Absolutamente. ¿Terapéutico? Aún más. Tenía una playlist que ponía cada vez que cocinaba, una de esas cursis de jefa empoderada con Dua Lipa y Lizzo, y te juro que en cuanto escuché la primera nota, casi lanzo el celular por la ventana. Pero en vez de eso, con toda la calma del mundo, le quité el acceso. Que le pida a Jack que le pague el premium ahora. La casa todavía se sentía suya en ciertos rincones. Su olor seguía impregnado en las cobijas del sofá, su limpiador facial seguía en el baño. Pero cada cosa que limpiaba, tiraba o donaba hacía que el lugar se sintiera un poquito más mío otra vez. Reorganicé la sala. Compré un nuevo juego de sábanas en un color que ella siempre decía que odiaba. Llevé a Buddy a una caminata que solíamos hacer juntos y me di cuenta de que la disfruté más sin ella quejándose por los insectos o por no tener señal en el celular. Y aquí va lo más loco, empecé a dormir mejor. Nada de vueltas en la cama. Nada de preguntarme a qué hora iba a llegar. Nada de ansiedad manteniéndome en estado de alerta. Solo sueño. Profundo, sin sueños, en paz. Esa primera noche de descanso completo valió más que cualquier sesión de terapia. Todavía me despertaba triste a veces, no te voy a mentir. Las mañanas eran las más difíciles. Ese espacio vacío en la cama, el buenos días que ya no llegaba, aunque el afecto al final haya sido falso, igual estaba de luto por la idea de ella. Pero el duelo empezó a dejar espacio para la claridad. Y esa claridad, se sentía bien. Parte noviembre de 15, hora de abogada. No pasó mucho tiempo antes de que la parte racional de mi cerebro se activara y dijera: bueno, compa, es hora de encargarse de lo serio. Así que llamé a una abogada. No puedo describirte lo extraño que se sintió estar en esa oficina, o bueno, en esa llamada de Zoom, porque Almohadilla 2025, hablando con una completa desconocida sobre cómo desmantelar una vida que me había tardado casi una década en construir. Pero mi abogada fue tranquila, directa y muy clara. No endulzó nada, y honestamente, eso fue un respiro. Cuando me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad, solo deslicé mi laptop hacia ella y dije: tengo de sobra. Mensajes. Capturas de pantalla. Recibos de hotel. Fotos con fecha y hora.
Básicamente, sin querer, me volví una operación encubierta del FBI versión unipersonal. Revisó todo y me dijo, esto es sólido. Especialmente si quieres ir por la vía de divorcio sin oposición. Asentí. No quiero venganza. Solo quiero salir. Lo más grande que teníamos que resolver era la casa. Técnicamente, ambos teníamos nuestro nombre en la hipoteca. Pero adivina quién había pagado el 80% en los últimos 3 años mientras ella jugaba a la jefecita de mercadotecnia. Exacto, yo. También dejé claro que quería la custodia total de Buddy. Puede sonar tonto para algunos, solo es un perro, pero no, él es mi familia. Mi soporte emocional. El único ser en esta casa que no me mintió con una sonrisa. Resulta que a ella no le interesaba realmente pelear por él. Probablemente no quería la molestia. Sorprendente, lo sé. Todo el proceso fue más limpio de lo que esperaba. Frío, pero limpio. Intentó un par de mensajes manipuladores en el camino, los clásicos aún te amo y podríamos arreglar esto si dejaras de ser tan terco, pero no caí. Mi abogada me dijo que no respondiera. Le hice caso. Y con cada papel firmado, cada paso hacia adelante, me sentía un poco más liviano. No era una victoria. No era venganza. Era cierre. Y sabía mejor que cualquier cosa que ella haya cocinado en el último año. Parte diciembre de 15, reconstruyendo al tipo del espejo. Así que ahí estaba yo, desenredándome legalmente de alguien que solía ser mi todo, y de alguna manera, en medio del caos, empecé a encontrarme de nuevo. No lo esperaba. Honestamente, pensé que estaría hecho bolita durante meses, viendo repeticiones de series y comiendo cereal directo de la caja. Pero una vez que el papeleo legal empezó a avanzar, una vez que la ansiedad diaria de que nueva mentira me está diciendo hoy, desapareció, tuve espacio para respirar. Volví al gimnasio. No para ponerme hot de la venganza ni nada por el estilo, sino porque necesitaba estructura. Necesitaba sentirme fuerte en algún área, aunque fuera solo bajo una barra. Y sí, tal vez, definitivamente, me inscribí a una clase de box solo para poder golpear cosas sin consecuencias. Cero arrepentimientos. También empecé a escribir en un diario. Simplemente vaciar el cerebro por las noches. Antes pensaba que era una tontería de autoayuda cursi, pero te sorprendería lo poderoso que es escribir. Ella es una manipuladora mentirosa que hace gaslighting en letras grandes sobre una hoja en blanco, y sentir que eso se te sale del pecho. Me volvió el apetito. Empecé a comer comidas de verdad otra vez. A preparar cosas que a mí me gustaban, no solo cualquier porquería de smoothie de cal que estuviera de moda esa semana. Cocinar se sintió como recuperar mi cocina. Como reclamar espacio, un diente de ajo a la vez. También volví a conectar con algunos viejos amigos. Un par se habían alejado con los años, probablemente porque yo estaba demasiado enfocado en mantener a flote un matrimonio que ya se estaba hundiendo. Un amigo, Josh, me llevó por alitas y cerveza y ni siquiera mencionó el divorcio hasta que yo lo hice. Solo me dijo, te tengo, hermano. Siempre te tuve. Siempre te voy a tener. Eso me pegó más fuerte de lo que esperaba. Y luego estaba mi playlist. Ah, la playlist del divorcio. Canciones furiosas, baladas tristes, uno que otro himno de váyanse todos a la mierda ***, ponerla a todo volumen en el carro con las ventanas abajo se volvió mi terapia. Catártico como el demonio. Aún había noches difíciles. Aún había mañanas en las que despertaba y estiraba la mano hacia el otro lado de la cama, solo para encontrarlo frío y vacío. Pero ese espacio, empezó a sentirse menos como soledad y más como libertad. No estaba sanando para recuperarla a ella. Estaba sanando para recuperarme a mí. Parte 13/15, el último cara a cara. Había pasado más o menos un mes desde que se fue de verdad, sin más mensajes, sin apariciones sorpresa, solo distancia limpia. Me había mantenido ocupado, firme con mis límites, y la verdad, estaba orgulloso de eso. Estaba haciendo el trabajo. Y entonces la vi. Totalmente por casualidad. Estaba comprando café en un lugarcito del centro,
ese al que solíamos ir después del mercado de agricultores, que ahora me doy cuenta ella odiaba, pero fingía disfrutar para quedar bien. Estaba ahí, de pie, Buddy atado afuera, café en mano, esperando un sándwich de desayuno, y ¡boom! Ahí estaba. Entrando como si fuera una escena de alguna comedia romántica barata. Lentes oscuros. Jeans ajustados. Esa actitud de confianza que gritaba soy la protagonista de esta historia. Me vio. Se detuvo. Se quitó los lentes lentamente, como si pensara que este iba a ser un gran momento. Me mantuve tranquilo. Solo asentí con la cabeza. Ella sonrió. Hola. Wow. Te ves diferente. Traducción: ¿por qué pareces tener tu vida en orden sin mí? Me encogí de hombros. Sí. He estado enfocándome en mí. Inclinó la cabeza. Te ves muy bien. ¿Así? Qué lástima que no lo notaste cuando estabas lavando la ropa de ya en el lavabo de un hotel. Dije, gracias, y tomé un sorbo de mi café. No le iba a dar nada para alimentarse. Ni enojo. Ni atención. Solo vibra y límites. Se quedó un momento. He estado pensando en escribirte. La interrumpí. Con calma. Con amabilidad. Con firmeza. No creo que haya razón para eso. Parpadeó. Sorprendida. No estoy enojado, le dije. Ya no. No estoy amargado. Pero ya terminé. De verdad terminé. Y no necesito cierre ni una última charla. Tengo paz ahora. Por favor, no la interrumpas. Se quedó ahí, como si quisiera decir algo. Tal vez algún discurso dramático sobre cómo todavía le importo o me extraña o bla bla bla. Pero por primera vez, al fin, ya no tenía el poder. Y ella lo sabía. Recogí mi sándwich, le hice un gesto educado con la cabeza, y salí. Buddy movía la cola como si acabara de presenciar un momento de pura genialidad. Y, sinceramente, ese momento se sintió como una victoria. Parte 14/15, la vida al otro lado. Así que aquí estoy ahora, unos meses después de los escombros, y sinceramente, es extraño cómo las cosas han comenzado a sentirse normales de nuevo, pero esta versión de normal se siente mejor. Más saludable. Como si hubiera salido de una niebla en la que ni siquiera sabía que estaba viviendo. La casa finalmente es mía. Pinté el dormitorio de un color diferente, un verde bosque oscuro que ella siempre decía que era demasiado masculino, lo que me hizo gustarlo aún más. Reorganicé los muebles. Colgué arte nuevo. Compré un tocadiscos porque pude. Ya no es solo un lugar donde vivo, es un espacio que se siente como mío. Buddy está prosperando, por cierto. Su energía ha estado por las nubes últimamente. Es como si él también hubiera percibido que todo el estrés ya no está. Salimos a caminar largo cada tarde, a veces simplemente caminando sin rumbo por vecindarios que antes no tenía tiempo de explorar. Te juro que ese perro ha sido parte de mi equipo terapéutico todo este tiempo. Empecé a salir de nuevo, nada serio, nada loco. Solo probando el agua. Tomé café con alguien chévere. Fui a una noche de trivia con una chica que realmente podía nombrar 3 países que empiezan con Z. Es agradable estar alrededor de personas sin minas emocionales enterradas en cada conversación. Pero incluso cuando estoy solo, ya no me siento solo. Y eso ha sido el cambio más grande. Solía pensar que necesitaba a Elise. Que la historia que compartimos de alguna manera me obligaba a aferrarme. Pero mirando atrás, lo que tuvimos fue una casa construida sobre lealtad de un lado y conveniencia del otro. Ya no era amor, era costumbre envuelta en ilusión. Ahora, me despierto con paz. Me acuesto sin miedo. Río más. Respiro más profundo. Ya no estoy esperando que alguien me decepcione o me mienta en la cara mientras finge que aún está intentando. Estoy viviendo. No sobreviviendo. No arrastrándome por el día. De verdad. Viviendo. ¿Y esa realización? Golpeó más fuerte que cualquier dolor de corazón.
Parte 15/15, lo que aprendí, para que no tienes que pasar por esto. Así que sí, esa es la historia. Desde la confianza ciega hasta la traición, desde el colapso hasta la reconstrucción, y de alguna manera, salí del otro lado de pie. Marcado, claro. Pero más fuerte. Más sabio. Y mucho más honesto conmigo mismo. Si estás leyendo esto porque estás en una situación similar, preguntándote si lo que sientes en el estómago es real, o si solo estás siendo paranoico como ellos siguen diciendo, escúchame. Confía en tu intuición. Tus instintos no mienten. Están susurrando la verdad mientras alguien más está gritando encima de ellos. También, la infidelidad no es un error. Es una decisión. De hecho, son cientos de decisiones: mentir, escabullirse, escoger su propia gratificación sobre tu dignidad. Nadie accidentalmente termina en una habitación de hotel. Eso no es un tropiezo. Eso es una maldita maratón de egoísmo. ¿Y si intentan hacerte gaslighting? Hacer que el problema sea tuyo, reescribir la historia, minimizar el dolor. No caigas en eso. Eso no es amor. Eso es manipulación con un abrigo. Me tomó perder a alguien que pensé que necesitaba para darme cuenta de cuánto de mí mismo había estado poniendo en pausa solo para mantener la paz en una guerra unilateral. Ahora, pongo límites. Digo no. Valoro la honestidad por encima de la comodidad y la paz por encima de una falsa estabilidad. Ya no romantizo el potencial, presto atención a los patrones. Solo eso ha cambiado mi perspectiva sobre las relaciones. ¿Conclusión final? Déjalo ir si necesitas hacerlo. Aunque sea difícil. Aunque tengas miedo. Tienes el derecho de alejarte de lo que te hace daño, incluso si alguna vez te hizo feliz. Incluso si juran que se puede arreglar. Algunas cosas no necesitan arreglo. Algunas cosas necesitan terminar. Vas a estar bien. Te lo prometo. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero una mañana, te despertarás, y lo primero que sentirás no será el dolor del corazón. Será libertad. ¿Y eso? Eso vale todo.